Dos. Hola, nuevamente aquí nos encontramos. Seguimos en el programa de capacitación y formación. Estamos en el módulo uno, sesión 4, y estamos en la aplicación de derechos y obligaciones de las partes en el juicio oral, derechos humanos de los trabajadores. Eh, en la sesión pasada les comentaba que, bueno, en varias sesiones he comentado la importancia de que el aprendizaje sea lúdico y que la música y el cine y los libros, los textos en general, pues nos ayudan a ir reforzando este aprendizaje. Entonces, bueno, yo me quedé un poco con la idea de ponerles una canción que no funcionó esa vez. Entonces, esta vez se las voy a poner ahora sí y espero que les guste. Lo pongo grandote y la pongo. Buenísimo. Probamos en play. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! Órale, pues. Para latinos caribeños. Trabajo son tus derechos. Meu trabalho são seus direitos. Saliendo tempranito a la sala hospitalaria, agarraron a la escuela, poner tu propia cuadra. Soy patrón, soy empleado, servido público, funcionario, somos la misma clase, somos el mismo barrio. No te olvides, la hermana de aquella noche en la guardia. Llegaste con tu niña quebrada, estaba desesperada. Fuimos siempre los leones que tendimos la mano. Somos la misma sangre, somos latinoamericanos. Sus derechos, mi trabajo, sus derechos, mi trabajo, sus derechos, mi trabajo, sus derechos, mi el futuro de nuestra familia defendamos cada día. Estamos juntos en vigilia, elevando la voces unidas. Que quepan todos los puntos extranjeros, somos portadores del mismo pueblo. Soy trabajo cristiano, servido público, funcionario. Sempre se acho que tivemos somos latino-americanos. No trabalho são seus que no necesita vida, ejercicio que tenga todo. Ser milito para el sello de virus, vencido. Bueno, estamos de vuelta y retomando que estamos en el módulo uno, sesión 4, y que ahora nos toca hablar las obligaciones de las partes y nos toca hablar sobre los derechos humanos laborales. Yo tengo un sueño bonito. Ando soñando despierto. Que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Oh, 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 oh. Perdón, no le encontraba cómo quitar la grabación. Bueno, decíamos que estamos en el módulo uno, sesión 4, y que nos toca ver las cuáles son las obligaciones de las partes en el juicio laboral y hablar sobre derechos humanos laborales. Esta vez lo vamos a hacer de una manera más amplia. Hemos estado hablando mucho del tema, han sido este, algunas salpicadas del tema,
pero queremos ir aterrizando ya puntos, esta es la penúltima sesión. Y la última sesión, pues bueno, ya es caminar directamente hacia qué debemos tener aterrizado para poder llegar al juicio oral. Eso nos implica ir preparando, hemos ido preparando todo para poder llegar a la audiencia, a esta audiencia de juicio. Y que bueno, eso nos obliga a tener todo este bagaje que hemos ido construyendo, todos estos elementos. Hoy vamos a reforzar más estos elementos para aterrizar todavía aún más en la última sesión. Entonces voy a compartir pantalla para tener listo, para arrancar con este tema. Y bueno, siempre es importante ir retomando de dónde venimos, qué venimos haciendo. Insisto, y como hemos ido dando algunas pinceladas, pues empezar a reforzar estos temas. Y en varios momentos hemos hablado que el sistema adversarial viene de los derechos civiles y políticos y que nosotros estamos transitando hacia los derechos sociales. Entonces, este nuevo modelo en el que nosotros estamos insertados y en el que estamos, pues, generando nuevos paradigmas, generando nuevos perfiles de defensores de derechos humanos y empezando a construir los nuevos precedentes para la transformación del mundo del trabajo y sobre todo el sistema de administración de justicia, todo un modelo que viene de historias muy complejas que hemos platicado un poco de cómo funcionaban las juntas, de cómo tenían un amplio desprotección trabajadores, ahí teníamos algunos elementos, algunas contradicciones que tenemos respecto a la nueva ley, a la ley del 19, que en algunos momentos hemos estado comentando que pierde de alguna manera la perspectiva social, y lo que nosotros empezamos a hacer es articular lo que tenemos en esta ley y complementarla con lo que tenemos en otra ley para lograr que los derechos humanos laborales sean una realidad en este nuevo modelo. Y bueno, solo por recordar, acuérdense que el artículo primero constitucional, pues es todo un proceso, es el resultado de muchos procesos de cambio, de transformaciones legales a nivel nacional y por supuesto mundial. Y que bueno, nosotros hemos comentado que el mundo del trabajo ha sido un constante choque entre lo individual y lo colectivo, que la perspectiva individualista camina siempre con la perspectiva económica, que es la que tiene mayor peso, y por eso es que durante mucho tiempo la construcción del derecho laboral ha tenido esa perspectiva de verlo todo en una sola figura, siempre darle mayor poder al poder económico, irle quitando protecciones a los trabajadores y que la perspectiva social lo que hace es reconocer las diferencias y generar equidades para la protección de los sectores vulnerables y en este caso que es el mundo del trabajo. Eso fue algo que se reflejó a través de varias sentencias, resoluciones, este, y normas internacionales, jurisprudencias internacionales, que sentaron las bases para la reforma del artículo primero constitucional. Y qué bueno que ahora es importante recordar, porque insisto, todos estos instrumentos que vamos a ir mencionando son importantes para su cajita de herramientas, para que en esa cajita de herramientas salgan cuando nosotros las vamos a ocupar y porque también van a ser los elementos son nuestras bases argumentativas para nosotros sustentar lo que vamos a hacer en la audiencia de juicio y generar también esta retórica que hemos ido poco a poco hablando y refiriéndola sobre cómo hacer una comunicación más asertiva, una comunicación más clara, cómo lograr que la comunicación oral y la corporal sea lo suficientemente buena para poder persuadir a la persona juzgadora de que la verdad que nosotros estamos señalando es la verdad y que debe ser como el referente para su sentencia. Y entonces, bueno, yo digo siempre muy en broma, muy en serio cuando platico con trabajadores en sindicatos o dando talleres o platicando en general, que lo que nosotros deberíamos tener pegado en el refrigerador a los que son los lugares que más visitamos, en los lugares este, más visibles, que tenerlo siempre a la mano, es el artículo primero constitucional, porque cada uno de sus párrafos nos va dando los elementos de la nueva perspectiva
jurídica nacional. Ha habido como muchos choques, ha habido muchas interpretaciones. El Poder Judicial a veces ha intentado retroceder en esto, pero la ventaja es que el propio artículo primero nos da los elementos para defender todo lo que ya tenemos construido y que se integró en el artículo primero al hablar de que el derecho internacional ya son parte de nuestra norma. Antes decíamos solo los ratificados, ahora no, todos los derechos humanos, todos los derechos internacional está integrado a nuestra norma y siempre debemos aplicar la norma que proteja de mejor manera o que dé mayor protección a los derechos humanos. Y entonces en este artículo primero, no perdamos de vista que hay obligaciones del Estado mexicano. Aquí es importante que a veces cuando yo hablo del Estado, es un poco deformidad mía, pero a nivel internacional no se habla de países, se habla sino del Estado mexicano, se va uno refiriendo a los países como estados. Entonces, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que asumió el Estado mexicano, México? Con el artículo primero constitucional. Uno es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto están obligados cualquier autoridad en cualquier nivel, en cualquier espacio que sea nuestro país. Tiene que ser a nivel local, estatal, municipal, federal, tiene que aplicarse a cualquier autoridad, así sea la más sencilla. Cualquier acto de autoridad debe tener esta perspectiva, esta visión. Así que cualquier orden que se emita, pues debe estar siempre considerando y tener como marco este respeto, la promoción y la protección y garantía de los derechos humanos. ¿Cómo hay que ver los derechos humanos? Bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que insisto, ahí siguen estando, todo esto es el artículo primero constitucional. ¿Y por qué es importante hablar de estos principios? Cuando hemos hablado del tema de trabajo decente, hace unas sesiones, no me acuerdo en cuál exactamente, hablábamos que cuando nosotros nos referimos al derecho, cuando decíamos pierdo el empleo, ¿cuál es el derecho fundamental que está ahí involucrado? Decíamos la estabilidad en el empleo. ¿Cuáles son los derechos interdependientes a la estabilidad en el empleo? ¿Por qué hablamos que el trabajo decente es un derecho integral y que no puede ser dividido? ¿Por qué a veces hablamos de la progresividad de los derechos? Porque es importante tenerlo siempre a la vista, esto de la progresividad, la prohibición de la renuncia de derechos, todos estos elementos que están ahí integrados y que nosotros hemos comentado que tenemos que ir traduciéndolo al momento en que vamos entrevistando a los trabajadores. ¿Qué otras obligaciones impone el Estado mexicano? Prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. También en algún espacio estuvimos comentando la importancia de que nosotros, al integrar nuestras demandas, aunque la Ley Federal del Trabajo todavía no considera o está un poco perdida, digamos, está muy difuso, el tema de la reparación del daño y de la sanción de los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Es un tema que ahí está, que nosotros debemos ir señalando, que es importante crear precedentes al respecto, porque nosotros una de las penas o de las tragedias del mundo del trabajo es que nos toca ver patrones y patrones que tienen una conducta sistemática, unas prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos. Y bueno, seguramente ustedes conocen empresas en particular que hacen esto, que lo tienen por conducta, por práctica cotidiana, sistemática, y que actúan impunemente. Pero que no solo es la empresa, sino que conocemos despachos de abogados patronales que hacen lo mismo, que pareciera que la asesoría hacia estas empresas es no respetes nada. Durante mucho tiempo, bueno, durante los debates de la Ley Federal del Trabajo, se hablaba de que era muy barato violar la ley. Se decía, si tú no cumples con la obligación de registros de asistencia, no sé, ahorita mm, expedición de recibos de salarios, firmas de contratos, si contratas de manera simulada, no hay una sanción para el patrón, puede continuar haciéndolo ad infinitum sin ninguna sanción al respecto.
Y si acaso le llega una sanción que por alguna razón llegue en la inspección del trabajo y les aplique la sanción, pues bueno, pueden irse a 20,000 recursos que a veces salen más caros los recursos que promueven que lo que vale realmente la sanción. Entonces es muy barato violar la ley y bajo esa concepción se pensó que al hacer la nueva ley aumentaran las sanciones. Entonces, bueno, crecieron las sanciones, sin embargo, pues tenemos una debilidad estructural en la vigilancia de la ley. Seguimos promocionando, seguimos diciendo que debemos tener más inspectores del trabajo a nivel nacional, locales, estatales, para que la vigilancia sea real, para que nosotros podamos tener esta investigación, reparación y sanción de las violaciones también de los derechos humanos, que se le imponga a los patrones, que se imponga cuando tenemos detectados a través de los juicios o de las conciliaciones este patrón sistemático de violación de derechos. ¿Qué más nos dice la ley, la Constitución? El artículo 17 constitucional nos habla del acceso a la justicia. Y cuando nosotros adminiculamos el artículo primero con el 17, el de acceso a la justicia es un derecho fundamental, aunque no aparece expresamente en el artículo primero, el de la lectura, un poco lo habíamos comentado de los artículos 14 y 16, pues nosotros encontrábamos pues el debido proceso, el bloque de legalidad, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y no perdamos de vista que los actos de autoridad también se desprenden de los patrones. Cualquier acto que vulnere, que afecte derechos fundamentales, está considerado como tal, y en el ámbito laboral también los podemos hacer valer, reclamar, precisamente porque la subordinación de la persona trabajadora al patrón se puede equiparar en ese sentido. Entonces es importante tenerlo a la vista. ¿Qué más es importante? ¿Qué más está previsto? La tutela judicial, el principio pro persona, decíamos la progresividad y el control de convencionalidad. Eh, el artículo primero nos abre todos estos espacios precisamente cuando se está integrando los temas del derecho internacional y poco a poco las instancias internacionales han ido generando los criterios para que esto sea una realidad. Y bueno, insistimos, para que estuviera la reforma del 2011, hubieron varias resoluciones que estuvieron sentando las bases para que esto se fuera construyendo y que finalmente fue el caso Radilla, Rosendo Radilla, el que forzó a través de una sentencia, recordando que la Corte Interamericana, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. Y voy a recordarles casos paradigmáticos que marcaron. El caso Cabrera Montiel, que también se conoce como el caso de los ecologistas, que sentó las bases para el control de convencionalidad. Ahí es interesante que ustedes vean, hay un voto razonado del juez Ferrer, siempre se me olvida, para que ustedes vayan conociendo cómo se instruyó, cómo se dijo en esa sentencia. Está la sentencia y está el voto razonado, donde se le está obligando al Estado mexicano al control de convencionalidad. Es un estudio muy bonito, incluso hay una publicación de la Suprema Corte que habla sobre el control de convencionalidad y que está sustentado, publican, reproducen el voto razonado y se hace un estudio muy bonito. También está en electrónico por si quieren obtenerlo. Está el caso Castañeda Gutman. Creo que lo habíamos comentado un poco sobre el derecho a votar y ser votado y que le sentó bases para las candidaturas independientes, pero ahí el escenario, el punto nodal, el eje transversal que estamos viendo, derechos humanos, pues lo que obliga es a decirle al Estado mexicano que no puede, que siempre debe tener esta perspectiva de derechos humanos al atender cualquier conflicto o caso que se le presente. Entonces, eso es interesante. Está también el caso de Campo Algodonero, así se le conoce, comentamos también ese caso de sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, las trabajadoras de maquilas que desaparecían, este caso es de 3 mujeres, la realidad es que ahí se habla de muchas mujeres desaparecidas, el caso sistemático de la violencia de género, y que bueno, este caso sentó también bases, sobre todo para hablar, eh, se, se legalizó, digamos, o se formalizó el concepto de feminicidio,
pone las bases, pone el acento en el tema de la violencia de género y cómo se debe analizar los casos de violencia de género. A partir de ahí se transforma toda nuestra legislación nacional, se generan nuevas leyes, se generan fiscalías, se generan varias cosas, pero también hace un estándar de pruebas, una nueva perspectiva de cómo se deben analizar las pruebas cuando estamos hablando de temas de violencia de género. Ojo, ¿por qué es importante hablar del tema de violencia de género? Muchas veces nos ha tocado que estamos tan acostumbrados, está tan normalizada la violencia, que pocas veces identificamos como persona víctima de violencia que realmente estamos siendo víctimas. Entonces siempre es importante en la entrevista, en esa escucha activa, en esa escucha empática de la persona trabajadora, identificar si lo que están narrando tiene que ver con un tema de violencia de género. Porque desde el momento en que entramos en un tema de violencia de género, estamos hablando en un nuevo estándar de pruebas. Seguramente ustedes han oído la expresión de yo te creo, que esa es la base del tema de la violencia de género, y que no perdamos de vista que ya hay jurisprudencia muy interesante al respecto, cómo se deben valorar las pruebas, cuáles son los principios que rigen, y que bueno, que hay un nuevo contexto muy importante y que no lo podemos perder. De la Corte Internacional de Justicia está el caso Avena. El caso Avena es también de 3 migrantes, si no me falla, en Estados Unidos, y que bueno, ahí el tema es, en un caso penal, ellos defienden que no fueron defendidos, no se habló a la representación mexicana en Estados Unidos y el juicio se llevó sin que ellos entendieran el juicio porque no hablaban inglés. Entonces, este caso sienta, retoma, retoma varias cosas. Uno es el debido proceso. ¿Cómo debe ser el debido proceso? ¿Cuáles son los elementos del debido proceso? Y sobre todo, la perspectiva, entender cómo se debe tratar a las personas migrantes. ¿Cómo es importante? ¿Por qué es importante considerar a las personas migrantes? En este caso es inglés-español. Pero en nuestro país también tenemos migrantes internos, migrantes que van transitando en el país, nacionales y transnacionales, internacionales, que a veces llegan por temporadas o se quedan. Y entonces mucha de esta gente, muchas de estas personas, pues vienen con sus propios lenguajes y que cuando llegan a pedir administración de justicia, pues resulta que no se les entiende completamente lo que dicen, o nosotros no les entendemos, no logramos una comunicación. Entonces recuerden que siempre que tenemos casos de migrantes, hay que incluir temas de traducción. Hay hace poco se hablaba de un caso muy particular que también se fue a la Corte Interamericana, que fue un caso de Veracruz de una mujer indígena que fue violentada por militares. Y uno de los grandes temas ahí de los debates que se dio en México y que que sustentó mucho de la sentencia contra México fue que la mujer no hablaba bien español y dentro de su contexto del lenguaje que hablaba ella de manera, pues su lenguaje nativo y el intento y su intento de español, digámoslo de esa manera, creo que es incorrecto, pues en esa combinación, pues se manipuló para que no se reconociera que ella estaba denunciando que fue violada por militares. Entonces, esto no lo perdamos de vista. Incluso me ha tocado casos platicando, pues también trabajando en el país, que cuando hay migrantes, insisto, migrantes nacionales o internacionales, pues cuando son víctimas de algún tema laboral o de violencia, el primer tema es cuando se hace el protocolo de Estambul, que también ya lo platicamos, creo. Este, hay especialistas, por cierto, hay muy pocos, muy, muy pocos, muy pocas, y ha sido como un reclamo persistente de necesitamos más especialistas, pero no solamente ahora lo fuimos descubriendo que era importante tener especialistas en el protocolo de Estambul, sino que también era importante que las o los especialistas hablaran lenguajes. Este, porque, pues bueno, otra vez el tema, si no nos entendemos entre las partes que estamos, interlocutor y la persona entrevistada, pues es muy complicado que se pueda detectar. El caso Avena sienta las bases de estas cosas, de estos temas.
Es un caso también muy bonito. Y bueno, el caso Rosendo Dradilla, que es el que hemos estado diciendo que fue la sentencia, la primera sentencia que llega a México y le dice a México que tiene que transformar su modelo de legislación nacional. Aquí sería muy interesante que conozcan la sentencia, es una sentencia también muy interesante, pero también la Suprema Corte cuando recibió la sentencia de la Suprema Corte, digo, de la Corte Interamericana, le, no sabía cómo procesarlo. Sabía que tenía que cumplir, pero no se sabía cómo procesarla porque era la primera sentencia que llegó. Y esto se hicieron debates, hubieron varios debates al respecto en la Suprema Corte, en un expediente que se identificó como el Varios 912 diagonal 2010. Y que sería interesante también darle una lectura, es un poco largo, pero vamos viendo cómo se va introyectando, vamos a decirlo así, esa perspectiva de derechos humanos en los propios ministros y ministras, cómo se fue transformando la mente de ellos en este debate. El debate es muy fuerte, es muy bonito. Y bueno, ese debate pues nos ayuda a nosotros a ir poco a poco ajustándonos, adaptándonos a cómo se va teniendo esta perspectiva. Y bueno, también hay otra resolución muy interesante de cómo se veía la Administración de Justicia Laboral desde cuando todavía estábamos con las juntas. Este documento que se emite al respecto hace un análisis muy importante y que también sentó las bases para transitar de las juntas a los tribunales laborales de trabajo. Es un documento que hizo el relator de magistrados y jueces del comité de ESCA. Tiene un nombre muy complicado, es un Yao Maraguato o algo así. Y bueno, hace un análisis. Cuando llega cuando se hace la relatoría, viene este relator de las Naciones Unidas a México, entrevistó a personas que estábamos involucrados en estos debates de la reforma laboral, la importancia de los cambios, y hace un diagnóstico, emite este diagnóstico, y que este diagnóstico se convierte en la base para la construcción, para el rediseño del modelo de administración de justicia. Entonces, bueno, ¿qué es importante nosotros que tengamos en mente? Nosotros que estamos ya en el litigio estratégico, ya con una teoría del caso, debemos tener claro que cuando estamos elaborando nuestra demanda, nuestros hechos, nuestra narrativa, dejar claro cuáles son estas obligaciones. Por eso planteo un poco, tengan el artículo primero constitucional a la mano, pues para que le vayan a decir, no se respetó tal derecho, no se garantiza, tú no actuaste, tener este lenguaje que decimos, un lenguaje de derechos humanos, cómo cambiar nuestro lenguaje, no solamente apelar, fundar y motivar con las normas internacionales de derechos humanos, sino también cómo nuestro lenguaje se va cambiando a un lenguaje de derechos humanos donde ya hablamos del respeto, del principio de progresividad, de todos estos elementos para ir sustentando precisamente nuestra demanda y sobre todo ir alimentando nuestra forma de argumentación. También habíamos comentado de la importancia de no perder de vista el derecho social del trabajo, porque también a partir de aquí nosotros estamos trasladando hacia nuestro litigio estratégico las obligaciones que tiene el juez en el procedimiento. Ya desde aquí nosotros estamos diciendo no solamente lo del artículo primero constitucional, cuando hablamos de promover, proteger, garantizar, que ya es una obligación que ellos tienen, sino también ya desde que nosotros tenemos la perspectiva social, ya estamos diciendo el derecho social del trabajo, pues ya estamos hablando de que los jueces deben tener esta postura en la cual se tenga claro que esto no es un derecho privado, que el simple hecho de hablar de que es un derecho social de carácter público sienta a que las partes no somos iguales y que las debilidades y vulnerabilidades que tiene la parte trabajadora deben ser considerada en el momento, en todo el tiempo del proceso y al momento de analizar, recibir, interpretar, definir todo el proceso, las resoluciones que se van dando en el camino.
Entonces, nosotros ya estamos diciendo, ¿cuál es la obligación de los jueces? Tener una perspectiva social, tener una perspectiva de derechos humanos, tener claro que la justicia social son los ejes del derecho del trabajo. Por eso la importancia de buscar siempre esta protección, siempre generar los equilibrios, que se debe tener una protección de los derechos laborales. Y decíamos en algún momento, y que se lo reitero, ¿por qué es importante tener el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo? Porque es como nuestro eje, nuestro, nuestra, nuestro criterio eje, lo voy a poner así, para la construcción de los derechos humanos laborales y tener ya nosotros claro por dónde vamos a ir desprendiendo cada uno de los derechos inherentes a la relación de trabajo. ¿Qué más es importante no perder de vista? Decíamos también que uno de los elementos claves de la reforma de la Ley Federal del Trabajo son derechos que son nuestros ejes del derecho al trabajo, son ejes que han estado en nuestra Ley Federal del Trabajo y en la norma constitucional, en nuestras normas nacionales desde 1917, lo comentamos. Esta interpretación del indubio properario ya es un elemento que viene desde esa fecha y es algo que está ahí presente. Eh, y que durante muchos años ese fue nuestro eje y alegábamos, se deberá aplicar la interpretación indubio properario, que lo que significa es lo que mayor proteja los derechos de la persona trabajadora, y era lo que apelábamos. Ahora lo que debemos hacer es integrarle el indubio properario con el principio de progresividad y principio de pro persona. Entonces, nosotros vamos a ir poco a poco con con nuestra narrativa y con nuestros fundamentos legales, ir señalando, estas son las obligaciones del juez. Por lo pronto, estas son las obligaciones. Aunque la ley dice, o aunque los principios generales del derecho dicen, tú dame los hechos y yo te doy el derecho, pues bueno, es importante que nosotros también demos y aportemos estos elementos, porque bueno, ya nos hemos encontrado jurisprudencia del Poder Judicial en el cual dicen, pues sí, yo te doy el derecho, pero pues por lo menos dime de qué se trata cuando me dices una norma, una jurisprudencia, una norma nacional o convencional, explícame qué es lo que tú quieres que yo aplique o interprete. Entonces, bueno, pues hay que ser un poco más detallados y cuidadosos porque el proceso de transición de una perspectiva o de una visión tradicional del mundo del trabajo y del derecho del trabajo hacia la transición y perspectiva de los derechos humanos laborales ha sido lenta. Yo creo que ha sido de los espacios donde ha sido mucho más lenta la transición y el camino y perspectiva de derechos humanos laborales, que son derechos humanos. Entonces, pues bueno, ayudemos a que esto sea más fácil para los juzgadores. Entonces, aunque no es una obligación, seamos muy prácticos, vamos a decirlo así, muy prácticos para que esto camine y sea sencillo. No perdamos entonces todos. ¿Por qué es importante tener a la vista estos principios? Bueno, como ustedes saben, el modelo económico neoliberal y todo lo que hemos ido transitando ha ido cambiando los nuevos contextos laborales. Estos nuevos contextos que antes hablábamos de la fábrica tradicional, de los servicios tradicionales, el trabajo tradicional, donde la figura de la subordinación era como una figura casi inamovible. Y decíamos, bueno, tenemos nuestros filtros. ¿Cómo acredito la subordinación? Decíamos horario, lugar de trabajo, me proporcionan materiales y equipos de trabajo, me dan órdenes de trabajo. Entonces teníamos como un filtro muy claro de la subordinación, pero estos nuevos contextos laborales nos están obligando a repensar cuáles son los elementos de la subordinación, cómo identificar que es una relación laboral no típica, pero es una relación laboral. Sobre todo considerando estos temas de deslaboralización. Hablábamos hace rato de las plataformas electrónicas del home office, hablábamos de nuevos modelos a hoy en día con la cuarta revolución industrial y la quinta revolución industrial, pues estamos viendo nuevas condiciones que pareciera, insisto, durante mucho tiempo el debate de las plataformas electrónicas, que aunque ya hay una reforma,
todavía tenemos una gran tarea por aterrizar. Y bueno, son los grandes retos que tenemos nosotros para poder construirlo. Y este tema hablábamos de la globalización, del neoliberalismo y la globalización, que ahora nos encontramos pues precisamente con este escenario que a uno lo contratan para desahogar, trabajar en una plataforma electrónica, pero el patrón no es una persona visible o con sede en nuestro país, sino que tiene sede fuera del país. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar la mejor forma para poder agarrarlos, cómo los encontramos, cómo logramos que este ocultamiento de la relación de trabajo, esta simulación, o incluso esa forma de buscar cómo desaparecer las relaciones de trabajo, pues entonces perdón, Firulai se alteró con el timbre. Este, pues bueno, ¿cómo vamos a tener nosotros que reconstruir, repensar narrativas? Ahora se nos hace mucho más cuidadosa la construcción de los hechos para poder generar nuevos modelos probatorios, precisamente para aterrizar precisamente estos nuevos contextos laborales. Y bueno, en estos nuevos contextos laborales, yo reitero, ¿cuáles son las obligaciones del juez? Hace un rato hablábamos en el onus probandi, cómo hacer estas nuevas cargas probatorias, cómo diseñar, cómo repensarnos en estos contextos hostiles para conseguir pruebas y la carga dinámica. Entonces, bueno, nosotros debemos ir precisamente viendo cómo vamos transformando estos elementos, estas nuevas formas y visiones. Y bueno, hemos ido hablando mucho de las cajas de herramientas, de ir utilizando estos estándares internacionales en los cuales vamos poco a poco alimentando y agregando información, elementos, elementos argumentativos, elementos retóricos, para ir fortaleciendo, ir ayudando a resolver. Y que esta cajita o esta caja de herramientas, esta gran caja de herramientas, incluso nos reíamos un poco porque de repente ábrete y sale toda la información. Y bueno, pues es importante irla trabajando. ¿Cómo se arma esta caja de herramientas? Pues bueno, decimos normas nacionales, tenemos normas nacionales, la Constitución, tenemos normas, leyes reglamentarias, como son la Ley del Trabajo, la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado, estatales, tenemos varias leyes, también estatales en la materia, van poco a poco ahí, pactos colectivos, tenemos un montón de normas nacionales que siempre es importante conocerlas. En algún momento platicábamos de la triada competencia, prescripción, ley aplicable, para que nosotros cuando definamos y nos toque un caso, pues saber con quién nos toca y saber esta competencia local, federal, nos determina incluso qué tipo de ley vamos a utilizar en cada caso. Hablando de la convencionalidad, pues cada vez ha sido una perspectiva más amplia de estas leyes, de estas normas, de estos convenios, de estos pactos, observaciones generales, sentencias, opiniones consultivas. Hay un montón de instrumentos internacionales que nos pueden ir ayudando y que vamos a ir integrando, viéndolo desde diferentes perspectivas. Tenemos los criterios del Poder Judicial. Ya hemos ido hablando de algunas jurisprudencias, de algunas tesis, de algunos estudios que hace la Suprema Corte y que, bueno, vamos a ir integrando y que no solo es integrar en la cajita y echarlo ahí, sino que la sugerencia, pues es irlas leyendo. Yo tengo por práctica, no me gusta mucho leer la computadora, para eso soy muy tradicional. Prefiero tener impresos y estar ahí con 1000 comentarios, así yo sé cuando tengo la idea de que yo leí sobre tal tema en tal texto, pues me es más fácil encontrar etiquetado, comentado y subrayado ya los puntos. Entonces, eso es lo interesante de cuando nosotros empezamos a tener esta práctica dentro de nuestro trabajo para poder ir alimentando esta caja de herramientas y nuestras bases, argumentativas. Decíamos que también es importante tener criterios de instancias internacionales, por eso hacía un poco la referencia
a los casos específicos sobre México que fueron base de transformación, pero que también son, que nos aportaron para la transformación de nuestras normas. Adicionado a esto, hay casos paradigmáticos a nivel mundial que siempre son importantes tenerlos identificados, porque a partir de ellos, pues nuevamente, son jurisprudencias, se generan criterios que podemos ir utilizando en nuestros casos. Y bueno, yo simplemente por mencionar, por ejemplo, de la Corte Interamericana hay un caso clásico, creo que es el que siempre se recomienda y pues yo también lo recomiendo, porque es como el primer entre hacia el tema laboral en la Corte Interamericana, que es el caso de Ricardo Baena, que también está vinculado a temas sindicales, pero ya es la primera vinculación, la primera pincelada hacia los derechos laborales, sobre todo porque hay un debate en ese tiempo que los derechos laborales pues no eran de la Corte Interamericana, sino que eran de la OIT, y que el cruce de los criterios y de la jurisprudencia emitida por ambas instancias, pues era algo que tenía que darse, es algo que tenía que cruzarse y tejerse para la defensa de los derechos humanos laborales. Entonces, Ricardo Baena tiene mucho ese contexto y que es muy bonito precisamente porque comienza a integrar pues todos estos criterios. ¿Cuál otro es muy bueno? Hay uno que se llama Trabajadores Cesados de Petroperú. Este caso es más de 10 años después y va reconstruyendo precisamente esta perspectiva de los criterios ya de la OIT, cómo se ve el derecho humano laboral, cómo ya el trabajo decente se integra en esta perspectiva y cómo van dando también criterios a nosotros para la defensa de los derechos humanos laborales. Otro caso interesante. Se llama Cinco pensionistas. El caso de los pensionistas, y creo que también es contra Perú, acabo de olvidar, se me pasó el dato. Pero ¿por qué es importante? Hoy en día seguimos con muchos debates sobre el tema de las pensiones y jubilaciones. Y ustedes seguro recordarán aquel debate del 2007 cuando la reforma de la ley del ISSSTE y que se quedó ahí plasmado la idea de los derechos, que no era un derecho concreto, sino era una expectativa de derechos y que ese criterio ha afectado de muchas maneras los derechos pensionarios. Bueno, este caso de pensionistas, de los cinco pensionistas, entre los temas que pone en la mesa es de la imprescriptibilidad de este derecho, del derecho al patrimonio que implica las pensiones y jubilaciones. Hay todo un bagaje sobre estos temas y qué bueno que puede ser parte de los elementos, pensando en que ustedes hablan sobre temas, en algún momento me dijeron riesgos de trabajo y declaración de beneficiarios, pues bueno, en temas de riesgos de trabajo puede ser un elemento importante para las pensiones que se generan de incapacidad para este tipo de casos. Entonces, bueno, ¿qué otro caso es interesante? Ya hemos hablado del caso Lagos del Campo también contra Perú, creo. Perú tiene una historia compleja. Hemos señalado la importancia de ver los derechos humanos laborales desde una perspectiva individual, donde el centro, el eje de todo esto es la estabilidad en el empleo, que lo hemos mencionado en varios momentos, cuál es el eje de todo esto, de nuestro derecho laboral y qué es la estabilidad en el empleo y que es un derecho humano. Y bueno, se pone este tema en la mesa y la vinculación del derecho a la estabilidad en el empleo con el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho a la libertad de manifestación y de expresión. Y están todos los temas ahí, varios temas ahí sobre derechos humanos, perspectiva individual y colectiva de los derechos humanos laborales, y que también les recomiendo que lean la sentencia y lean el voto razonado del juez MacGregor. Hay una opinión consultiva. La Corte Interamericana tiene una figura en la cual un país, un estado o un organismo puede solicitar una opinión respecto a la interpretación o la aplicación de alguna de las normas de la Corte Interamericana, del sistema interamericano.
Y bueno, estas opiniones consultivas han generado criterios también muy importantes y que se utilizan, y que solemos utilizarlo también en la defensa de los derechos humanos. Hay uno muy bonito, es la opinión consultiva 18/2003, que es sobre un tema de migrantes, otra vez migrantes, los alcances los derechos de las personas migrantes. Y bueno, más allá de leer la opinión consultiva, que también es muy bonita, hay un voto razonado del entonces juez Sergio García Ramírez, que habla sobre los alcances del derecho del trabajo. Es una opinión del 2003 y que sienta también bases a este tema de la estabilidad en el empleo y los derechos inherentes a las relaciones de trabajo. Es una opinión muy bonita, sobre todo en estos casos cuando se alega, no tienen derechos porque no hay relación de trabajo. No tienen derechos laborales, una cosa de restricción de derechos laborales. Entonces es muy interesante leerla en cómo se van dando, ustedes van a ir percibiendo cómo se han ido dando las transformaciones también en la interpretación, la evolución del derecho internacional sobre los temas laborales y bueno, no pareciera que fueron avanzando de una forma más rápida, caminaron de manera más clara y avanzada que lo que nosotros hicimos en nuestra ley, la Ley Federal del Trabajo, en nuestras normas laborales en general, considerando no solamente la Ley Federal del Trabajo, sino la ley burocrática, esta perspectiva de los derechos de las y los trabajadores sin discriminación. Entonces ahí está este tema. Y hay una opinión consultiva que también está muy interesante desde la perspectiva de los derechos colectivos sobre la libertad sindical. Es la opinión consultiva 27/21, que es sobre la libertad sindical con perspectiva de género. ¿Por qué ha sido importante este caso, esta opinión consultiva? Pues bueno, ustedes recordarán que la reforma, que la ley del 19, ya no debemos hablar de reforma, que la ley del 19 habla en los temas sindicales sobre la representación proporcional de las mujeres en los sindicatos. Eso fue una historia súper interesante de su transitar y transformación, porque bueno, todavía nos cuesta mucho trabajo en el ámbito sindical y yo creo que en todos los ámbitos laborales, sociales y demás, que sean las mujeres dirigentes o que estén en puestos de decisión. Y bueno, muchos de los debates que se dieron en muchos de los sindicatos fue precisamente esto de, bueno, pues las mujeres, ¿por qué debe haber representación proporcional en razón de género? Si no han hecho nada, o qué han hecho las mujeres para llegar aquí. Y entonces se hablaba sobre acciones positivas, se hablaba de la importancia que, bueno, las mujeres siempre han estado, que no las dejen llegar es otra cosa, o que siempre las encasillen en puestos que reproducen las perspectivas culturales de cuidadoras. Y bueno, esta opinión consultiva fue muy importante para poder sustentar, llevar los debates en muchos sindicatos sobre este tema. Ha sido esencial o vital precisamente porque no querían verlo, porque decían, nunca, no se ha hecho en ningún lado, esto es un exceso, no se imaginan la de argumentos que nos encontrábamos. Pero bueno, esta opinión consultiva sienta las bases para eso y bueno, también nos ayudó, fue como una herramienta muy importante, porque precisamente este tema de la representación proporcional, la perspectiva de género, todo lo que se agregó sobre igualdad sustantiva, todos estos elementos que se aplicaron en la ley del 19 con perspectiva de género, pues nos llevó desafortunadamente a un contexto de violencia sindical muy fuerte, y que bueno, nos ha llevado a campañas para evitar la violencia, para lograr intentar cambiar la perspectiva de los sindicatos y dirigencias sindicales, sobre la presencia de las mujeres, activa, proactiva, dirigencias y demás de mujeres. Entonces, bueno, también es un instrumento bonito. Sobre los elementos del trabajo, de las relaciones laborales, también hay un documento, este es un documento que emitió el Comité DESC de las Naciones Unidas en relación al PIDESC, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Vitales, PIDESC.
que se llama Observación General número 18 y desglosa, por decirlo de alguna manera, ese artículo que habla sobre los derechos laborales y los desglosa qué implican los derechos laborales, qué significa el ejercicio y goce de los derechos laborales. Y nos va dando todo un catálogo que también es muy interesante que ustedes conozcan, porque nos va dando otra vez elementos argumentativos, sustentar lo que estamos alegando. Y bueno, hay una observación general número 19 que habla sobre la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social. Entonces, es también importante que la conozcan. Yo sigo pensando en los temas de riesgos de trabajo, para que ustedes poco a poco lo vayan integrando, lo vayan considerando. Y si les gustan los temas sindicales y andan en temas sindicales, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a través de su Comité de Libertad Sindical, tiene una publicación que se llama Recopilación de Criterios del Comité de Libertad Sindical. Creo que el último es del 2018, no es una publicación anual, es cuando en algún momento deciden que hay que actualizarla. Creo que la última del 2006, de repente salió del 2018, y que también es importante. Recuerden que en algún momento hemos comentado que en esta escucha, en esta entrevista con las personas trabajadoras, pues siempre hay que ir identificando si el caso es estrictamente individual, si de verdad es solo un tema individual, o estamos hablando de un tema sindical vinculado con lo colectivo, que se ha derivado de una violación a la libertad sindical, una injerencia en la vida sindical por la parte patronal, y que esto es importante hacerlo valer también cuando estamos en el proceso. Tiene un tamiz diferente, una mirada diferente, tiene unas protecciones diferentes que para ustedes sería importante tener esta doble visión para los casos. Sobre todo, o sea, otra vez sobre todo, bueno, no perdamos de vista que la ley del 19 trajo consigo nuevos escenarios sindicales. La Constitución esta no es la del 1907, sino del 2017. La reforma constitucional que se hizo en el 17 contempla nuevas figuras y sobre todo se eleva a rango constitucional la protección a la libertad sindical, esa ya la teníamos, pero a la negociación colectiva. Eso se trasladó a la ley a la LFT del 19 y bueno, que llevó a una movilización, o a una gran movilización a nivel sindical y que está generando hasta la fecha, precisamente por esas reformas, por esas modificaciones, y que se han articulado también con la firma del TEMEC y el mecanismo rápido de solución de conflictos. Quienes están en los estados, seguramente les ha tocado conocer, enterarse de los casos que se han llevado, por ejemplo, en Guanajuato, el caso de General Motors, el caso de Franquiche, en San Luis Potosí están habiendo también varios casos. Estamos teniendo en los clústeres automotrices mucho movimiento sindical y estamos teniendo despidos. Y que a veces no vemos o desvinculamos el tema sindical del tema de los despidos, a pesar de que el origen verdadero del despido tenga que ver con la libertad sindical. Entonces es importante que ustedes tengan esa visión más amplia sobre cuál fue el origen del despido, cuál fue el origen incluso de la discriminación o de la violencia, del tema que se está poniendo en la mesa, para el análisis y para su narrativa. Y que bueno, esta publicación, esta recopilación que menciono sobre la libertad del Comité de Libertad Sindical, ayuda a encontrar jurisprudencia al respecto, pues que también son aplicables. Y bueno, el Poder Judicial tiene varias cosas muy interesantes al respecto. Está bastante atrás de la recopilación del Comité de Libertad Sindical, pero hay temas que están ahí vigentes y que sería interesante que también lo revisaran para poder integrar también ahí elementos. Y bueno, cuando nos encontramos con estos casos de libertad sindical, despidos originados en el ejercicio de la libertad sindical, pues también está como parte también de nuestro bagaje jurídico,
pues también está el capítulo 23 del TEMEC, donde se habla de los derechos laborales en industrias particulares. La que está siendo más fuerte y la que está siendo más visible está siendo la de la industria automotriz. Entonces, para que ustedes también lo tengan allí en la mente. Y bueno, también no perdamos de vista que estos temas de la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos también está generando muchas complejidades y ya se están reportando las maquiladoras en el norte con problemas pues de recorte de personal. Entonces hay que ver también ese escenario, qué es lo que está pasando y cómo vamos a poder ir sustentando, qué vamos a ir agregando a todos estos elementos. Y bueno, decíamos, esta es nuestra cajita de herramientas, cómo vamos a ir agregando cosas. Espero que ustedes estén registrando lo que estamos ahí señalando y sobre todo que les vaya entrando el gusto y la pasión por leer estos temas. Y decíamos, los derechos humanos laborales se integran de muchas normas. eh, Dijimos cosas muy específicas, pero también es importante que ustedes vayan viendo cuál es el ámbito de los derechos humanos. Y nosotros hablamos muchas veces del ámbito internacional, donde tenemos instrumentos de las Naciones Unidas. Hace rato hablábamos de la observación general derivada del PIDESC. Hablábamos de la Corte Interamericana, hablábamos de la OIT, pues bueno, recordemos que en el ámbito internacional tenemos a las Naciones Unidas, donde el PIDESC es el que nos aporta más elementos, y el Comité DESC, que también es de Naciones Unidas, es el que ha generado también muchos criterios sobre los temas de derechos humanos laborales. Tenemos el sistema interamericano, bueno, en el ámbito de las Naciones Unidas, está la Declaración de Derechos Humanos, tenemos ahí un montón de instrumentos súper bonitos. Yo hablé solo del PIDEX, pero es que está este, la Declaración de Derechos Humanos, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están los pactos, están declaraciones y se me fueron algunos, pero bueno, está Naciones Unidas, está el ámbito mundial que le llamamos, está el ámbito regional. Cada región del mundo tenemos la región asiática, la región africana, la región europea y la región de las Américas. Tienen sus propios instrumentos de derechos humanos. Para el efecto de México, la Organización de Estados Americanos pues tiene todo un sistema de pactos, convenios, declaraciones, también tiene relatores, por supuesto la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. También han emitido pactos, convenios, opiniones consultivas, sentencias, relatorías. Hay muchísimos instrumentos que nos aportan y que para nosotros la base para sustentar y fundamentar debido proceso, derechos humanos laborales, temas sindicales, temas de estabilidad en el empleo, pues ahí hay que tener a la vista siempre la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, que ahí ay, se me fue decir, es convenio Belém do Pará sobre el tema de mujeres, también hay convenios sobre discapacidades, sobre infancias, tenemos ahí un montón de casos ahí de instrumentos. Y bueno, yo solo puse la OIT porque a nivel mundial, pues también tenemos organismos que son temáticos, por decirlo de una manera. La OIT, que es la que es nuestro eje, por decirlo de alguna manera, que es la Organización Internacional del Trabajo, pero también está ONUFEM, que es la que está dedicada a temas de mujeres, donde ahí es importante que conozcan la CEDAW, que es el convenio contra todas las formas de violencia para las mujeres y que también tiene jurisprudencia, ya hay recomendaciones específicas para México. También está la UNESCO, que es sobre cultura y educación. Y si les tocan cosas de cultura, de educación y de ciencia y tecnología, de investigaciones, de investigadores, hay hay un convenio firmado entre la OIT y la UNESCO sobre estos temas que también es muy interesante.
Y bueno, también está la instancia sobre infancia, que también tiene protocolos de infancia, tiene protecciones de infancia. Entonces, bueno, aquí el tema es, siempre es importante identificar las instancias universales que le llamamos, las instancias regionales y las instancias temáticas, para que nosotros podamos ir ubicando dentro de nuestra cajita de herramientas eh, qué nos puede servir, qué podemos ir agregando y que cada día vayamos agregando. Insisto, bueno, en tema de mujer está la CEDAW, a nivel regional está el Belém do Pará, y si ahí algún día andan ociosos, hay un caso que se llama María da Peña, es una sentencia de la Corte Interamericana, que también es muy bonito sobre tema de mujeres y violencia de género. Recuerden que bueno, se han ido generando poco a poco jurisprudencias y que todo eso son los bagajes que tenemos para ver los casos sobre violencia de género y que fueron también sentando bases para los análisis de los casos. También en este camino hemos ido hablando de cómo seguir alimentando esta caja de herramientas. Y ahí platicábamos de conocer los documentos fundamentales de la OIT. Y hablábamos de la Declaración de Filadelfia o Constitución de la OIT. Ese documento en algún momento también comentamos que tenía principios esenciales, principios que han estado desde 1919, cuando se constituye la OIT y que aparecen en esa Declaración de Filadelfia. Ojo, la constitución de la OIT es una del 19 y luego tiene una reforma posterior, que ya se va modificando y varios temas. Busquen la del 19, que es la que tiene, estos elementos son mucho más fuertes ahí. Después, pues, que se van agregando más. Pero bueno, está el tema de la justicia social y el trabajo no es mercancía, que nos puede servir el trabajo no es mercancía en estos temas de simulación de las relaciones de trabajo. En estos modelos en los cuales las personas trabajadoras no son el centro de la relación de trabajo, sino que se convierten en objetos. Las plataformas electrónicas, los trabajos en plataformas, tienden a hacer mucho esta conversión de persona a objeto. Entonces, cuando les toquen estos casos, utilicen este principio. La OIT entonces incluso tiene, yo creo que, sé que no me acuerdo si eso se los agregué en la bibliografía que vamos a enviar, tiene una hojita muy cortita donde va definiendo la importancia de cómo ir desglosando, utilizando como punteo para que se utilice en la protección del trabajo decente esta figura del trabajo no es mercancía. Entonces, bueno, ¿qué más es importante que conocen? La Declaración de Derechos Fundamentales del 98, que cuando salió en el 98 solo eran hechos 8 convenios y que fue hace, creo que 2 años, no recuerdo si fue hace 2 años en la conferencia internacional de la OIT, este, cada año se hace la conferencia internacional, es cuando se revisa todo esto. Se agregaron 2 convenios más. Entonces, en la actualidad hablamos de 10 convenios fundamentales. Y recordando, lo habíamos comentado en algún momento, que una de las reglas de esta declaración es que los países que son parte de la OIT tienen la obligación de cumplirla, se ratifique o no se ratifique el convenio. ¿Y por qué es importante acentuarlo? Porque acuérdense que, bueno, México pasó antes del 2011 era ratificar convenio o protocolo, instrumento que no era ratificado, no era parte. Ahora, ya es parte, simple hecho ya es parte. Pero en aquel entonces hubo un gran, pues en México decían, pues yo no cumplo, incluso no tenía ratificados varios convenios, la mitad no los tenía ratificados. Entonces México siempre se defendió en que decía, pues no los tengo ratificados si no los cumplo. Y en algún momento comenté que bueno, esto nos generó muchos conflictos porque, por ejemplo, el convenio 98 no estaba firmado. Este convenio 98 creo que fue ratificado en el 2019, vigente hasta el 20, y pues era un gran choque tener libertad sindical sin negociación colectiva. Por eso es que se incluye, por eso se ratificó después. Pero bueno, ahí está la Declaración de Derechos Fundamentales, es importante que lo conozcan.
Esta declaración tiene un mecanismo de seguimiento. Cada 4 años se informa a la OIT si se cumple o no se cumple. Y bueno, durante muchos años el sindicalismo independiente en México hemos estado presentando lo que denominamos reportes sombras, donde nosotros decimos qué se cumple, qué no se cumple. Y bueno, ha sido un referente importante precisamente para la ley del 19, la LFT del 19. Entonces, bueno, conocer esa parte de la historia e ir viendo cómo se fue traduciendo en la ley del 19 es una parte histórica que contribuye mucho a la argumentación. El programa de trabajo decente, pues bueno, que se fue implementando y que se fue traduciendo poco a poco en elementos claves para los derechos laborales en México, pero que bueno, que fue hasta la reforma de 1902, perdón, del 2012, la reforma laboral, la reforma que se hizo en el 12, que se agrega la figura de trabajo decente, porque México estaba renuente a reconocerlo, estaba renuente a aceptarlo, precisamente porque decía que México no había ratificado todos los convenios y no tenía por qué integrar el trabajo decente. Después de mucho trabajo también el OIT, se logró que el trabajo decente se incluyera en la Ley Federal del Trabajo, artículo 2, del que mucho les he hablado. Y bueno, también hablar de trabajo decente, además de todo lo que hemos dicho y por qué la importancia de su integración y por qué verlo, eh, este trabajo decente ha obligado también a muchas transformaciones y ha sido una de las bases precisamente de la ley del 19, como hemos ido comentando. ¿Cuáles son los ejes de la constitución de la OIT? Decíamos la justicia social, el trabajo no es mercancía, fomentar programas que logren objetivos de pleno empleo, toda esta definición que fue la base o la definición de trabajo decente. Y bueno, decir que cuando se hablaba de trabajo decente, eh, era un debate muy interesante y un tanto bizarro, porque la ley federal del trabajo creo que habla de trabajo digno. Y se decía, bueno, ¿por qué trabajo digno y por qué no trabajo decente? Y se discutía muchas veces, es que trabajo decente nos puede llevar a la idea de que hay trabajo indecente y que a lo mejor se está relacionado con trabajo sexual. Y bueno, ponían como muchas cosas muy locas. Entonces se pone trabajo digno porque si trabajo decente puede llevar interpretaciones no correctas. Acuérdense que estábamos con el PAN en aquel tiempo y tenían una perspectiva más moral que jurídica de las normas. Y bueno, no se pone trabajo decente por eso, porque capaz que se confundía con temas de decencia o indecencia, o conceptualidades morales. Así que durante mucho tiempo cuando decíamos trabajo decente, decían, ¿qué hay otra clase de trabajo? Le digo, sí, el indecente, el que no cumple con los parámetros. Entonces, bueno, son del anecdotario que se fue dando poco a poco para ir llegando a esta época. ¿Qué son los derechos humanos laborales desde la perspectiva de la OIT y el trabajo decente? Y decíamos que es importante conocer el artículo 2 de la LFT y que aquí la definición que utilizamos pues es lo que utiliza de manera genérica la OIT para definirlo. Y pareciera algo muy sencillo hablar de trabajo productivo, con ingreso justo, en condiciones de libertad, equidad y dignidad. Parece una definición muy chiquita y muy simple, sin embargo, ahorita que la vamos a ir desglosando van a encontrar la profundidad de esta definición y la profundidad y el valor del trabajo que ustedes realizan en la defensa de los derechos humanos laborales y la profundidad de un nuevo perfil de defensores que en este proceso de litigio estratégico del cual hemos ido hablando, pues van poco a poco integrando el lenguaje de derechos humanos y van generando un nuevo diálogo, una nueva argumentación, una nueva forma de defenderlos. Y bueno, ahí está, y vamos desglosando qué significa en, en poquito a poquito, qué significa el trabajo decente. Bueno, el trabajo decente tiene 4 pilares. Estos 4 pilares
son exactamente lo que se define ahí. Y cada pilar tiene un trasfondo acorde de las necesidades y de las condiciones. Tienen convenios que es lo que se están sustentando y sobre todo una perspectiva de llegar a la justicia social, que decimos que es uno de los principios de la OIT, y que también tiene este contexto de paz, que bueno, decimos no hay paz sin trabajo justo. Y bueno, poco a poco se fueron dando estos temas de la construcción de los pilares con fundamento en esto. Decíamos hace rato, se tuvo que dar la declaración del 98 para que se transitara hacia el tema del trabajo decente. Pilar número 1, protección social con equidad. La base de la protección social con equidad es el convenio 102 de la OIT y que también es importante que conozcan. Cuando estuvieron dando los debates sobre la ley de la ley del ISSSTE, se discutían los alcances de la privatización del modelo, hasta dónde podía ser. Y el convenio 102, del cual México es parte, lo ratificó hace muchos años, pues repentinamente se fue diciendo, el Estado mexicano fue descubriendo que el convenio 102 era un problema para la reforma a la ley del ISSSTE, porque se perdía protección social. La idea de ustedes saben de la seguridad social es garantizar la vida, los males de la vida de las personas trabajadoras y de las personas que dependen de la persona trabajadora. Entonces, decimos la vida y los males de la vida, porque bueno, durante la vida atender la salud, atención médica, medicamentosa, contar con prótesis, contar con la medicina preventiva, con la cultura, con la vivienda, todo lo que está adherido al ISSSTE, ustedes se acuerdan del FOBISSSTE, todo lo que tenemos alrededor. Eso es lo que significa la protección social con equidad, todo lo que está alrededor y digo del ISSSTE porque, bueno, ustedes seguro conocen todas las instancias que estaban previas. Cuando se da la reforma a la ley del ISSSTE, varios de estos elementos, la vivienda, la salud y las pensiones, adquieren un modelo privatizado. Por eso se llamó hacia el sistema de cuentas individuales. Este sistema de cuentas individuales, que fue contrario al convenio 102, generó también en su tiempo una queja ante la OIT, para denunciar pues la pérdida de derechos. Este debate es lo que llevó a este debate que se dio en la OIT y por supuesto la gran movilización de muchos, de miles de trabajadores en este país para no desaparecer el sistema de pensiones. Estos dos niveles en la OIT y lo que se hizo en el país por los amparos fue lo que llevó al famoso décimo transitorio. El origen del décimo transitorio tiene que ver con esas dos historias, porque México intentó quedar bien con la OIT, intentó generar una política de perspectiva de que la OIT, que sí que se cumplía el convenio 102, y bueno, le dio la salida dejando el décimo transitorio y se protegió con lo que sacó la Suprema Corte con el criterio de la expectativa de derechos. Entonces, cuando nosotros pensemos en temas de seguridad social, siempre pensemos en el convenio 102, pensemos en el caso de cinco pensionistas, pensemos, ¿y cuál otro es el que les comenté sobre temas de pensiones? Ya se me fueron cuáles no fueron los otros. Pero bueno, pensemos en todo este bagaje que hay sobre pensiones. No solo veamos los criterios que ha emitido la Suprema Corte, que son restrictivos, precisamente por la política que se llevó de privatización de todo el sistema, y que sigue avanzando y que, bueno, por más que dicen que se está volviendo social, pues no se elimina la privatización, no se han eliminado las cuentas individuales, ahí persisten. Y tenemos que ver cómo la mayor protección a la persona trabajadora tiene que pasar no solo sobre este modelo privatizador, sino que se tiene que ver como un derecho fundamental protector. Primer pilar. Segundo pilar, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estos convenios, perdón,
Creo que lo repetí. Ok, déjame, me paso a los otros para dejar en el otra diapositiva y no perderme en el hilo. El segundo pilar son los derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Derechos, Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, lo que le estamos llamando la Declaración del 98. Y decíamos que en un principio eran 8 convenios. Y bueno, aquí están los 8 convenios que se han ido ratificando de unos 6 años para acá. Se han ido ratificando los que teníamos pendientes, que básicamente eran los temas de infancia. Ahí no teníamos ratificado uno, nos faltaba uno sobre el trabajo forzoso. Entonces, bueno, ojalá los puedan leer, porque aunque pareciera que el trabajo forzoso no existe en México, que eso ya está superado, recuerden que la trata de personas, la esclavitud de las personas es un tema que está en México muy fuerte y muy fuerte explotación laboral y trabajo forzoso en el ámbito laboral. Yo no sé si ustedes conocieron un caso, creo que fue en Coahuila, este, sí, creo que fue en Coahuila, Coahuila o, sí, Coahuila, un caso en el cual había una industria aguacatera de origen norteamericano, de origen estadounidense, y que se le proporcionaba trabajo forzoso de personas de China, que les quitaron pasaportes, les quitaron sus papeles y tenían que trabajar pues, trabajo forzoso. Estaban encasillados como antes de la revolución. Y fue a través de estos convenios y a través, otra vez, del mecanismo rápido del TEMEC capítulo 23, que se sustentó pues la ilegalidad del trabajo forzoso. Acuérdense que también la explotación de personas trabajadoras en el ámbito sexual está viendo exageradamente mucho. La delincuencia organizada está caminando mucho sobre ese ámbito. Y bueno, los jornaleros que son trasladados hacia las zonas agrícolas del país, pues bueno, también están siendo víctimas de trabajo forzoso. Entonces, no lo pierdan de vista, porque ahí están y esto sigue existiendo en el país. Convenios 100 y 111 sobre igualdad y no discriminación. Todo lo que tenga que ver con perspectiva de género, con mujeres, comunidad LGBTI, pues está inmerso en este tema, salario igual, trabajo igual, condiciones de trabajo, acceso a escalafones, acceso al ingreso, promoción, permanencia, ahí están. Entonces, véanlos, conózcanlos también. Los convenios 138 y 182 sobre trabajo infantil. Y bueno, ahí hemos hablado también muchas veces sobre trabajadores, personas de pueblos indígenas, pues que básicamente son los que llevan a las zonas agrícolas como jornaleros, a las zonas cañeras, a las mineras, trabajadoras y trabajadores del hogar, y que bueno, pues no dejan de ser infantes. Hemos hablado mucho de aquellos donde todavía se mantiene el matrimonio infantil y que bueno, tenemos niños con niñas casados con niñitos. Entonces, bueno, cómo tratar, cómo ver, cómo proteger siempre a esas personas trabajadoras. Entonces, esos convenios también son muy importantes, no los perdamos de vista. ¿Cuáles son los otros pilares? Los otros convenios. El convenio 87 sobre la libertad sindical y convenio 98 sobre la negociación colectiva. Hemos hablado mucho sobre los temas sindicales. México firmó el convenio 87 poco tiempo después de que lo emitió la OIT. Tenemos muchos años de haberlo firmado. Por eso es que se ha logrado presentar quejas en el Comité de Libertad Sindical alegando la violación de este derecho a la libertad sindical. México ha presentado varias quejas del sector público, del sector privado. Y bueno, este patrón de quejas nos permitió denunciar en su momento los contratos colectivos de protección patronal, precisamente porque este modelo violaba de manera integral y sistemática la libertad sindical al imponerse a trabajadores un sindicato desde el momento en que entraban a trabajar, que tenían que firmar el contrato y firmaban pues lo que les exigía la empresa para darles empleo y de paso firmaban la afiliación al sindicato de protección. Entonces, esto fue lo que sentó las bases para la queja 2694 contra los contratos de protección y que pues marcó todo un hito
y que fue la base para la ley del 19. El convenio 98 se firmó, creo que en el año 2019, 2020, 2019 creo, sí, si no me falla, y que bueno, pues se movió para que fuera ratificado por creo que era senador, Napoleón Gómez Urrutia del sindicato minero, y que ahora nos dio mucha más amplitud para defender derechos a nivel internacional, particularmente en la OIT, poder actuar sobre este tema. Esos convenios, insisto, cuando les toquen temas que estén vinculados a temas sindicales, pues bueno, son el corazón de todos estos temas sindicales. Y bueno, decíamos también que, que la declaración del 98 contemplaba 8 convenios y que hace como 2 años se agregaron 2 convenios más, que son los convenios de seguridad y salud en el trabajo, sobre el convenio, ahí están los números, 155 y 187. ¿Y por qué es importante ver el tema de la del ambiente laboral libre de violencia? Ahí es donde está, no solamente solemos ver la seguridad y seguridad y salud en el trabajo, hasta que nos toca ver el riesgo de trabajo, poco sobre prevención. Pero bueno, recordemos que la salud debe tener una perspectiva integral, una perspectiva de salud física y mental. Y hoy en día pues cada vez se detectan más problemas de enfermedades mentales y que muchas de ellas están vinculadas al tema del trabajo. Eh, pues cada vez se habla más de burnout o en los quemados que se queman, decirlo de alguna forma, y los temas de violencia de género y, bueno, violencia contra las comunidades LGBTI, violencia hacia los grupos vulnerables. Entonces, bueno, sí es importante conocerlos y, bueno, cabe resaltar que el convenio 187 pues no está ratificado. Estos convenios 155 y 187 están relacionados con las obligaciones sobre inspección del trabajo y que se acuerdan que hemos platicado de la importancia no solo pensar en el derecho, sino también en la vigilancia y cumplimiento del derecho. Y ahí tenemos un gran reto de la inspección del trabajo federal o local para que se vayan viendo estas medidas de seguridad. Y aunque se habla, aunque hay competencia federal y local en la materia de seguridad y salud, sí es importante tenerlo a la vista. Y bueno, decíamos que este tema de ambiente laboral sano, que así es como lo tenemos en la ley, pues es un ambiente laboral sano para la salud integral y decíamos física y mental. Y derivado de este convenio, derivado de esta transformación y de los debates que se han dado a nivel mundial sobre la violencia, pues bueno, aunque no esté integrada aquí, sí es importante retomarla porque es parte de este tema de seguridad y salud y que es importante que ustedes también la tengan en su cajita de herramientas, es el convenio 190 sobre violencia en el trabajo y que es interesante porque tiene las dimensiones de la violencia en el trabajo, que no solamente son dentro del ámbito, en el centro de trabajo, sino que en aquellos espacios donde se extiende la relación laboral. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, mi centro de trabajo es una oficina y el día que fuimos a la fiesta de Navidad, pum, pasó algo, ¿no? Entonces, es un convenio muy importante para que ustedes lo conozcan y que está totalmente articulado y adherido a la seguridad y salud. Este convenio 190 tiene como complementaria la recomendación 206. El convenio está ratificado por México y la recomendación no se ratifican, sino que son como formas para regular su aplicación. Ojo, suele confundirse el ámbito de los convenios 190 y la NOM 035. La NOM 035 son obligaciones para los patrones específicas para medición. Y bueno, esta obligación no es la misma que la del convenio, son otra vez articuladas, pero hay que tenerlas. Y en estos casos es cuando es importante tener pues trabajo de la inspección del trabajo para verificar cómo se cumple esta NOM 035.
y ese paquete, digamos, integral de salud, pues son elementos que ustedes que deben integrar a su cajita de herramientas cuando conozcan casos de seguridad, de salud, y yo insisto, de salud integral, para que en temas de riesgos de trabajo que dicen que me comentaron ustedes mismos que son como de los temas persistentes. Y bueno, no puedo dejar de lado que bueno, que ha habido durante varios años un debate sobre el derecho de huelga, un debate que busca limitarlo y como desconocerlo como un derecho fundamental en la OIT y que ha generado muchos debates a nivel nacional y que bueno, recordar que la huelga puede ser de hecho y de derecho. El de hecho es cuando hablamos derecho, perdón, las huelgas de derecho, pues son las que están previstas en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, cuando están con alguno de los objetos ahí precisados. Y las huelgas de hecho, que, que el paro del Poder Judicial puso nuevamente en la mesa los alcances de las huelgas de hecho. Se buscaron muchos argumentos para poder sustentar y fundamentar la huelga de hecho, o el paro, como ellos le llamaron, y que bueno, que también puso en la mesa en el ámbito sindical, pues cómo se ha criminalizado la huelga de hecho. Pero bueno, ahí hay como un debate también muy interesante y que también pueden encontrar en la OIT, buscando el derecho de huelga cuestionado, cómo se está cuestionando. Y bueno, el último pilar de los derechos del trabajo decente es algo que le llamamos diálogo social, que es una perspectiva totalmente sindical y que está regulada en la consulta tripartita, convenio 144, que obliga a la parte patronal y obliga al Estado a consultar con los sindicatos más representativos cualquier política, cualquier definición que genere una dinámica que afecte las relaciones de trabajo. Entonces, también ahí, a partir de ese convenio, es como se ha ido definiendo quiénes van a la OIT, quiénes tienen representación en la OIT y cómo se ha ido movilizando. Entonces, bueno, eso es el trabajo decente, eso es de lo que se habla en el artículo 2 de la LFT, y que decíamos, muchas veces lo hemos mencionado, muchas veces hemos referido a la ley del trabajo, el artículo 2 y el trabajo decente. Y este es el contenido del artículo 2, este pequeño artículo, por decirlo de alguna forma, que también les sugiero que también lo impriman y también lo tengan siempre a la mano. Esto es lo que contiene el trabajo decente y que para ustedes seguramente va a ser un instrumento muy importante porque contiene los pilares, pero contiene también los convenios y los referentes temáticos y que cuando hablamos de la no discriminación, por ejemplo, pues nos remite a normas universales y a normas temáticas. Cuando hablamos de temas de seguridad y salud, pues nos puede llevar hacia la observación general 19 que comentamos hace un rato, nos puede llevar a varios, al convenio 102 también, y nos puede llevar al convenio 190, nos puede llevar a convenios específicos sobre las condiciones de trabajo de, este, eh, se me fue la palabra, de formas específicas de trabajo, minería, agrícolas, de buques, de aeronáuticos, hay como varias especialidades ahí que es importante que vayan conociendo. Son un montón de convenios. Y la propia OIT tiene sus propias, su clasificación. Están los fundamentales, los técnicos, que son los que nos van describiendo todo esto. Y en los técnicos están todos los convenios relacionados, por ejemplo, con la inspección del trabajo. Así que bueno, yo sigo invitando a que lean. Son documentos todos muy bonitos y que poco a poco van a ir ustedes teniendo una base argumentativa cada vez más sólida, una formación para la narrativa, construir una narrativa más coherente y sustentada y sobre todo fundada y motivada cuando vamos apelando a todas estas normas nacionales y convencionales. Que es importante tener también en este litigio estratégico y decíamos, ¿cuáles son las obligaciones de las partes
en el juicio, en estos juicios. Y decíamos, ¿por qué la importancia de conocer todo esto? Pues bueno, nosotros decimos, la importancia de que se conozca todo este bagaje es porque a partir de todo esto nosotros podemos construir cuáles son las obligaciones de los jueces. Y se acuerdan que en algunos momentos hemos dicho, la primera obligación del juez es una perspectiva social del trabajo, una perspectiva protectora de la parte vulnerable, una perspectiva que genere equilibrio entre las partes, una perspectiva que al aplicar el principio de realidad tenga como ejes estos temas, los derechos humanos laborales, tenga este eje, una perspectiva en la cual los jueces, cuando apliquen la obligación de ser proactivos en el proceso, no esperar, si a nosotros se nos va, que a ellos no se les vaya, cómo lograr que los jueces tengan en esta perspectiva esas obligaciones. Un juez que aplique el principio de realidad, un juez que sea proactivo a través de estas obligaciones previstas en el artículo primero constitucional y aquellos y los relacionados con los derechos humanos laborales, teniendo un tanto o muy como eje el trabajo decente. Entonces, esos son como el escenario máximo, el gran paraguas de cuáles son las obligaciones del juzgador, cuáles son las obligaciones de la parte trabajadora, porque en el juicio hemos dicho tenemos la confrontación de las partes. Y en esta confrontación de las partes y demostración de lo que estamos diciendo nosotros a través de las pruebas, pues nosotros estamos de la parte trabajadora. ¿Cuáles son mis obligaciones? Nosotros tenemos la obligación de que nuestra narrativa sea clara, concisa, precisa, sea coherente con las pruebas, para que cuando nosotros tengamos a la persona trabajadora en la confesional, por ejemplo, defienda la postura, diga la verdad de los hechos y nosotros podamos tener una confesional en la cual lo que nosotros estamos alegando sea algo que la persona trabajadora pueda decir para defender su postura. Entonces, ¿cuál es la obligación de la parte trabajadora? Pues precisamente tener estos elementos para una narrativa, demostrar nuestra narrativa y tener la capacidad de convencer y persuadir al juez a través de esta narrativa y de estas pruebas. Esa es nuestra obligación como parte actora, como parte trabajadora. El patrón tiene pues que demostrar también sus cargas procesales y tendrá también que demostrar que su narrativa es la correcta, pero para nosotros la construcción de nuestras obligaciones frente al juzgador pues sigue siendo eh, esta parte de nosotros acreditar lo que nosotros estamos narrando. Así que bueno, tengamos claro estas dos posturas, tengamos claros las obligaciones de las partes, porque eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en el juicio. Ese va a ser el corazón del juicio, cuando nosotros no solo presentemos la demanda, sino cuando nosotros también formulemos nuestra réplica, vamos a centrar todo esto, vamos a centrar la litis que nosotros ya tenemos clara desde que construimos la teoría del caso y que nosotros vamos a reiterarla y volver a plantarla ahí porque nosotros tenemos claro que nuestra obligación es una narrativa coherente, un ámbito probatorio coherente con la narrativa y que nos sustente lo que estemos señalando. ¿Qué es la dinámica de exclusión? Decimos que precisamente para que nosotros podamos tener esta postura, cumplir con nuestras obligaciones dentro del juicio, cumplir con nuestras cargas procesales, tener una teoría del caso que tenga una estrategia clara a través de la táctica que vamos nosotros avanzando y caminando paso por paso, pues debemos tener una perspectiva de derechos humanos enmarcados en los principios de justicia social y trabajo decente. Esta justicia social que ha ido machacando y machacando y machacando igual que el trabajo decente, pero que nosotros no debemos perder de vista y debemos tener ahí clara. Recordando qué es el trabajo decente, qué es lo que dice este artículo 2 y las implicaciones y todo lo que está construido a partir del trabajo decente. ¿Qué más es importante? Hemos comentado también mucho que en este modelo de acceso a la justicia, pues es importante tener este nuevo perfil de defensores de derechos humanos, este perfil
de la construcción de un litigio estratégico de amplio espectro y de amplia defensa con las normas nacionales y convencionales, una perspectiva muy amplia, porque bueno, nos está tocando generar los nuevos criterios jurídicos, los nuevos criterios de los juzgadores, del Poder Judicial, los nuevos precedentes para las siguientes generaciones. Debemos pensar que lo que nosotros estamos haciendo es estamos poniendo las bases para los que vienen detrás de nosotros. A nosotros nos tocó, pues, lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, pues ahora nos toca dejar precisamente esa nueva huella, esa nueva protección a las nuevas generaciones, considerando estos nuevos modelos laborales que estuvimos comentando sobre las plataformas electrónicas, simulaciones, figuras de deslaboralización, la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que estamos conociendo ahora y y diré una canción y lo que no han inventado, compadre. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros debemos pensar en cada caso que estamos llevando. Estamos generando los nuevos precedentes y estos precedentes deben caminar hacia acciones positivas, hacia ajustes, implementación de ajustes necesarios para la transformación, corrección, modificación que necesitamos en las relaciones laborales, este, nuevas situaciones de igualdad, conociendo estas condiciones. Y bueno, recordar que en estas situaciones de igualdad, no perder de vista a los grupos vulnerables. Eh, Hay muchas diferencias, pero hay quienes, el mundo de las y los trabajadores es un grupo vulnerable, pero dentro de nuestro grupo de trabajadores, trabajadoras, hay grupos aún más vulnerables, todavía con mayores este, deficiencias al acceso a la justicia. Y solo por mencionar, solo por, este, ¿cómo decimos formalmente? Diremos enunciaremos algunos grupos vulnerables sin que esto sea limitativo. Y bueno, ¿cuáles son los grupos en condiciones de vulnerabilidad que hemos estado hablando mucho? Pues bueno, y que tienen convenios, pactos, normas internacionales que les dan las mayores protecciones, los principios que existen alrededor de estos grupos vulnerables, la perspectiva necesaria de la escucha en la entrevista. Y bueno, estos grupos son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y niñas, personas con discapacidad, migrantes. Y bueno, ahorita me detengo un poquito en migrantes porque tenemos mucha migración en el país, muchos migrantes de muchas partes del mundo y que están llegando y que están insertándose en el mundo del trabajo aquí. Y cada vez vemos más personas trabajadoras que desde que uno les escuche el acento, uno va diciendo, este compañero no es de aquí, esta compañera no es de aquí y están llegando con todas las vulnerabilidades. Se está aprovechando mucho su situación, engañándolas, diciéndoles que no tienen derecho, estamos siendo igual de feos o miserables, por decirlo de alguna forma, de lo que nos quejamos de los estadounidenses con los mexicanos, con las mexicanas que se van de migrantes, estamos reproduciendo mucho de eso. Entonces, es muy posible, yo no sé si ya les está tocando, que estén llegando personas trabajadoras migratorias regulares o irregulares y que bueno, que cuando se les atienda, pues es probable que también nos encontremos con estos temas de lenguaje, que nos encontremos también con un desconocimiento absoluto de sus derechos o que a lo mejor ya vienen muy formados en sus derechos desde sus países, pero que nosotros, en nuestra particularidad, recordar que los derechos humanos son inherentes a la persona. No tiene, al ser inherentes a la persona, estar en un país o en otro no implica que los pierdas o se quedaron en mi país. Es ser persona trabajadora en este país. Nuevamente, el artículo primero constitucional nos habla de igualdad, de no discriminación. Y ahí entran todas las personas migrantes. Y ahí estaría haciendo todavía un acotamiento más, porque tenemos migrantes internacionales y tenemos migrantes nacionales. Migrantes que están regresando desde Estados Unidos hacia México
y que también vienen con un montón de complicaciones, y los migrantes que tenemos a nivel nacional. Hablábamos de de migrantes indígenas que se mueven también en el país con todo lo que implica los temas de lenguaje, culturas y contextos de vulnerabilidad y sociales que tienen. Tenemos a las personas de la comunidad LGBTIQI más, que también están en un contexto muy complicado. Hay un montón de transformaciones en la materia y bueno, también hay que entender, conocer y aprender de estas comunidades, cómo trabajar, cómo ver el mundo del trabajo a través de su mirada. Y están los adultos mayores. Y bueno, yo creo que más de uno de nosotros, pues seguramente nos hemos percatado de que cada vez nos encontramos más adultos mayores, más personas adultas mayores, trabajando de manera muy precaria y con figuras otra vez de deslaboralización y con figuras de más, estoy buscando la palabra correcta, perdón, más de ayuda que de verlos como trabajadores. Y me refiero mucho a los trabajadores, a las personas adultas mayores que son empacadores en las tiendas de conveniencia de las chiquitas, de las grandotas y de las muy grandototas. No voy a hacer el comercial de ninguna de esas, pero que bueno, es increíble cómo así les exigen que lleven uniformes, que no falten, les ponen horarios, les ponen elementos de subordinación, pero que se les dice que, pues que no son trabajadores, que solamente se les está apoyando, ayudando. Y pues si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos o tienen familiares que están haciéndolo, pues podrán descubrir que sufren un montón de abusos y que se acredita la relación de trabajo. También en esos grupos están muchos de las personas que vigilantes en estacionamientos, porteros, y que también pues les dicen, pues agradece que te doy trabajo porque nadie te va a dar un trabajo por tu edad, ya tú ya no eres susceptible de conseguir empleo. Y pues nuevamente te encuentras con un montón de vulnerabilidades con personas adultas mayores, sin seguridad social. Este, entonces, creo que al principio de nuestras sesiones, entre nuestras primeras sesiones, yo les comentaba la importancia de que nos pusiéramos los lentes de los derechos humanos, así como cuando hablamos de los temas de género, las feministas solemos decir, ponte los lentes de género para que veas el mundo diferente. Yo también me gusta mucho esa figura para decir, pongámonos los lentes de los derechos humanos, para que nosotros percibamos el mundo desde otra parte, desde otra forma, para que la percepción del mundo desde los ojos de los derechos humanos nos transforme nuestro lenguaje de derechos humanos y que eso se perciba en nuestro propio trabajo desde la construcción de la teoría del caso, narrativas, pruebas, argumentación, retórica, que eso se convierta en un tema ya de nosotros integrado y y bueno, tener ahí los lentes derechos humanos. Perdón, de repente me borra la cinta. Y bueno, ¿y cuál es el otro elemento de las dinámicas de exclusión? Pues bueno, también en algún momento hemos hablado sobre el acceso a la justicia y que el acceso a la justicia debe ser asequible y que lo asequible sea esa facilidad, ese acceso, esa oportunidad que tengan las personas trabajadoras de encontrar un tribunal al cual pueda llegar, que no le implique un detrimento grave en su patrimonio o un detrimento tal de su patrimonio, que le impida acceder a los tribunales, acercarse a los tribunales, que se le requieran pagos o, o requerimientos o requisitos que no pueda responder precisamente por sus vulnerabilidades, ya sea vulnerabilidades por temas económicos o por ser parte de estos grupos vulnerables como le hemos estado comentando. Incluso, creo que habíamos comentado la importancia pues de su trabajo precisamente porque con ustedes llegan los vulnerables de los vulnerables,
los más débiles precisamente porque los temas económicos pues a veces son las limitantes para que ellos puedan tener mayor posibilidades, otras oportunidades de defensa, y que ustedes son precisamente ese espacio para que los vulnerables de los vulnerables accedan a la justicia. Ustedes son los que vuelven asequible la justicia para ellos, que también es importante ver la tutela judicial efectiva, lo que hablábamos de la obligación del juez de proteger esta parte vulnerable a la parte débil, el bloque de legalidad, otorgar la mayor protección. Y bueno, también es un tema que hemos platicado, pero lo refuerzo en este momento, el lenguaje atendiendo a la condición de vulnerabilidad, el lenguaje que se refleja o que debemos tener desde el momento de la entrevista con la persona trabajadora, que la parte de la comunicación entre nosotros nos permita entender y que nos entiendan lo que estamos haciendo, el proceso que se va a llevar, la protección que van a tener, los derechos que tienen, que ese lenguaje sea acorde y que sea el adecuado para que la persona trabajadora tenga asequible el acceso a la justicia, precisamente porque nos estamos entendiendo, porque está viendo una claridad en el mensaje asertivo, conciso, preciso que le estamos dando sobre sus derechos, atendiendo, insisto, a esta condición de vulnerabilidad y atendiendo también a toda la empatía y al no prejuzgar cuando estamos escuchando y entablando este diálogo con las personas. Y bueno, el acceso a la justicia no se limita solamente a esta parte de la entrevista, sino que nos lleva al punto de la obligación de los jueces, de los juzgadores, pues de que el lenguaje que utilizan en el proceso y en las resoluciones, pues también sea asequible a la persona que está buscando justicia, a la persona que está solicitando la administración de justicia. Y bueno, habíamos dado algunos ejemplos, algunos de ustedes me ayudaron, recordando que hay unas sentencias sobre el lenguaje sencillo dirigido a infantes. Creo que hay otros sobre una persona discapacitada, hay como varios ahí. Y bueno, no me he encontrado un caso así en el ámbito laboral, quizá porque estamos empezando, porque apenas estamos sentando precedentes y que bueno, a veces creemos que los trabajadores, que las personas trabajadoras no necesitan entender la sentencia, que no es importante que el lenguaje sea acorde con sus vulnerabilidades. A veces se que olvida ese escenario. Entonces, bueno, tenemos que pedir cuando estemos en estos casos y tenemos una condición de lenguaje genérico o específico, pues también solicitarle a los jueces que considere la vulnerabilidad de la persona trabajadora para que entiendan sus sentencias, para que entiendan sus resoluciones y pueda ser como algo que ellos puedan aprender con H intermedia y que lo tengan en su bagaje para su propia protección y defensa, eh, pues digamos de ahí en adelante, ¿no? Que sea como un elemento clave para las personas trabajadoras, que no sientan que es algo ajeno a ellos. Y bueno, me permití ponerles esta diapositiva porque es muy ilustrativa y nos hace muy sencillo cómo identificar los temas de derechos humanos laborales, lo que es el trabajo decente, y que bueno, les puede servir muy bien para ustedes en lo cotidiano, para ustedes en sí mismos y para las personas trabajadoras que acuden con ustedes. Y bueno, de esto también agregarles la importancia de utilizar herramientas que también se han ido diseñando para ir generando trabajo decente. Y una de esas herramientas es el violentómetro laboral. Es una herramienta que hicieron el Instituto Politécnico Nacional, que lo pueden googlear y pueden encontrar este violentómetro que le llaman. Hay un violentómetro genérico y hay un violentómetro específico de lo laboral. Eh, Creo que es una herramienta que les puede ser muy útil precisamente para estos casos de violencia de género, para que nosotros mismos, en nuestro ámbito personal y en el ámbito laboral, identifiquemos qué es la violencia, cómo se expresa la violencia y sobre todo recordar que la violencia no es normal.
Eso les ayuda para el diálogo con las personas trabajadoras para construir su propia defensa. O bueno, ojalá que ustedes de manera personal no sea necesario que lo ocupen, pero es un instrumento que nos vamos, una herramienta que vamos utilizando, que se ha ido especializando y que les recomiendo que también tengan a la mano y que lo tengan en su cajita de herramientas. Entonces, bueno, hemos dado varias herramientas para su cajita y hemos dado en esta ocasión estas obligaciones que tenemos las partes y qué bueno que para la última sesión pues vamos a aterrizarlo ya en cómo se va a hacer útil. Ya hicimos la parte de la construcción, sentar bases y pues ahora nos vamos a la audiencia de juicio donde formular de manera oral argumentaciones directas donde tener el desahogo de pruebas, donde las confesionales, si hay testimoniales y lo que se vaya requiriendo en el camino de la audiencia, los alegatos finales, y también llegamos a ese momento, pues cómo ya tener toda esta construcción, todo este bagaje, para que nuestro juicio llegue a su mejor arribo, se concluya este, con la defensa, con el reconocimiento del derecho vulnerado y pues se les dé las garantías de protección que debe tener esta persona que sintió sus derechos vulnerados. Entonces, bueno, yo les doy las gracias, terminamos esta sesión y nos vemos la próxima sesión y bueno, eh, si les quedaron dudas, si tienen comentarios, pues pueden hacerlos llegar. Ya Javier ya les ha dicho los mecanismos para esto y con mucho gusto estamos para poder resolver dudas, comentarios, precisiones, para que esto sea, como he insistido también mucho, sea un aprendizaje colectivo y que sigamos adelante en nuestra construcción de un nuevo modelo laboral y de acceso a la justicia. Hasta luego. Por ejemplo, dejo de compartir la pantalla y hasta luego.